Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carla por la presentación. El día de hoy quiero compartirles un poquito sobre cómo el sonido nos puede ayudar a materializar aspectos del movimiento que a menudo aparecen o parecen más bien imperceptibles. Y bueno, como ya mencionó Carla, este trabajo se titula El sonido de la inestabilidad. Entonces, de manera general, antes de comenzar con el tema, es importante definir lo que nosotros conocemos como interfaces naturales de usuario o NUIs. Y pues en el área de interacción humano-computadora, las interfaces naturales de usuario se conocen como sistemas interactivos que permiten operar servicios de cómputo mediante acciones intuitivas que son casi invisibles para el usuario. Estas interfaces buscan acercar la tecnología a las formas en las que las personas se comunican con el entorno. Y más recientemente, pues estas acciones se han trasladado al cuerpo, ¿no? Ya que nuestras interacciones ya no solo se basan en cómo interactuamos con una pantalla mediante el toque, por ejemplo, un teléfono celular o incluso mediante el teclado y ratón, sino que ahora el cuerpo mismo se vuelve el medio de interacción a través, por ejemplo, de la voz, el tacto, las señales fisiológicas o incluso el movimiento. Y es ahí donde se sitúa mi trabajo en este último tipo de interfaces, las interfaces basadas en movimiento, pero llevándolas más bien a un enfoque distinto, ya que no solo estudiamos el cuerpo como fuente de información, sino que exploramos cómo la tecnología puede ayudar al cuerpo a percibirse a sí mismo. Pues para observarlo, hay que entender un poquito sobre este ciclo de acción, percepción y retroalimentación y ver cómo se entrelazan continuamente. Entonces, cada vez que nosotros nos movemos, el cuerpo no solo actúa, sino que actúa y te percibes a ti mismo. Entonces, esta percepción cambia constantemente y se ajusta y se regula a través de esta acción y retroalimentación que obtienes del entorno. Entonces, la tecnología puede insertarse ahí mismo como un nuevo ciclo, un nuevo canal más bien de retroalimentación capaz de hacer más evidente lo que ocurre en tu cuerpo mientras nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, durante este proyecto exploramos cómo el sonido puede desempeñar este papel, es decir, actuar como este canal que conecta la percepción, la acción e incluso el control corporal, ayudando a las personas a sentir mayor claridad con sus propios movimientos. Y bueno, una de las formas más directas de lograrlo es a través de la sonificación interactiva. La sonificación interactiva consiste en transformar información, en este caso del movimiento corporal, en sonidos en tiempo real como mecanismo de salida. Entonces, una interfaz de este tipo se construye a partir de tres elementos principales. Primero tenemos el movimiento, es decir, la característica que queremos representar. Puede ser algo muy visible como la trayectoria, el ángulo o la posición del movimiento, o algo más sutil como por ejemplo la fluidez o incluso la estabilidad. En segundo lugar tenemos el sonido, ya que es donde esas propiedades como lo son el tono, el volumen, la duración o incluso el tipo de sonido son las que te van a transmitir información. Y el tercero, pero el más importante, es el mapeo, es decir, la relación de ambos elementos anteriores y cómo podemos traducir el movimiento en una señal sonora comprensible. Un ejemplo de ello es la interfaz Go With The Flow, un sistema o una interfaz de sonificación diseñada para apoyar terapias de movilidad en personas con dolor crónico. Entonces, en este caso, el ángulo de inclinación de la columna se traduce en diferentes notas musicales. Entonces, un menor ángulo produce un sonido más agudo, ayudando a las personas a que ajusten su postura. Entonces, en este proyecto nosotros utilizamos la misma estructura, movimiento, sonido y mapeo, pero buscamos un propósito diferente. No solo buscamos, de hecho, no buscamos corregir o guiar el movimiento, sino vamos a amplificar la forma en la que el cuerpo se percibe para obtener diferentes resultados. Entonces, para explorar esta idea, nosotros desarrollamos dos sistemas de sonificación interactiva y los voy a presentar en dos casos de estudio. El primer caso responde a mi proyecto de maestría en donde nosotros desarrollamos Sense, una interfaz de sonificación que busca amplificar lo perceptible del movimiento en un contexto positivo como es el yoga.
Y el segundo caso corresponde a mi tesis doctoral, donde nosotros desarrollamos Zona, una interfaz que trabaja con lo imperceptible del cuerpo en un contexto muchísimo más exigente y vulnerable para esta percepción, como lo es el ballet. Entonces, aunque estos dos escenarios parten de contextos distintos, ambos proyectos comparten la misma pregunta, y es cómo puede el sonido, mediante la forma en que el cuerpo se percibe, cómo podemos modificar la forma en la que el cuerpo se percibe utilizando el sonido. Entonces, partiendo del primer caso de estudio, comenzamos con una pregunta sencilla, pero muy importante. ¿Qué pasa cuando escuchamos lo que el cuerpo ya percibe? Bueno, esa pregunta nos lleva pues a explorar esta interfaz, ¿no? Entonces, para ello tenemos que preguntarnos por qué el yoga. Bueno, el yoga combina movimiento, respiración y atención, ¿no? A diferencia de otras prácticas, no busca el rendimiento ni la precisión técnica, sino la conciencia corporal. Entonces, por eso elegimos este escenario, porque ofrece este contexto positivo donde el cuerpo se siente en equilibrio y la atención está dirigida hacia adentro, ¿no? Entonces, en este entorno, el objetivo fue estudiar cómo el sonido puede amplificar esa percepción positiva sin interrumpir el flujo del movimiento, ¿no? Entonces, de aquí partimos para el diseño de Sense. Sense se desarrolló a lo largo de 6 sesiones participativas de diseño con la colaboración de músicos, instructores, bailarines, incluso especialistas en sonificación. Entonces, de estas sesiones surgió la metáfora central, el océano. Entonces, cada tipo de movimiento se asocia con un elemento natural y todo sigue la metáfora o la analogía de llevaremos al yogi al mar, ¿no? Entonces, los movimientos ascendentes se vinculan con el sonido del viento, ya que si vemos aquí el yogi está practicando yoga, pues arriba tiene el cielo, ¿no? Por otro lado, tenemos los movimientos descendentes que se asocian con sonidos de olas de mar, y si seguimos la imagen, pues el agua está en los pies del yogi, ¿no? Y por último, los pasos o los movimientos discretos se asociaron con un sonido de submersión, como si algo se hundiera en el mar, ¿no? Sonaría así. Entonces, además, los movimientos continuos como el aire o el agua fueron acompañados por un tono guía, un tono plano, si no sé si lo escucharon de fondo, que seguía la trayectoria del movimiento. Entonces, este tono puede variar en 3 condiciones: ascendente, descendente, entonces, el objetivo de todo este diseño era que el sonido acompañe a este movimiento y que funcione como este espejo perceptor, ¿no? Entonces, Sense fue implementada en Unity y utiliza el sensor Kinect para detectar la trayectoria y el tipo de movimiento que se está ejecutando. Esta información se transforma en sonido en tiempo real siguiendo los mapeos que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, la experiencia pues es no intrusiva, el yogi solo se mueve y va a escuchar automáticamente lo que pasa con su cuerpo. Entonces, de esta manera funciona Sense. Entonces, una vez que finalizamos el desarrollo y implementación, probamos esta interfaz de sonificación con 40 practicantes de yoga para analizar cómo el sonido influye en esta percepción corporal. Entonces, los resultados nos muestran que los participantes cuando usaron Sense tuvieron una mejor experiencia de usuario y una sensación de mayor conexión con el cuerpo durante la práctica, ¿no? Entonces, en conjunto, pues Sense demuestra que el sonido puede integrarse en esta práctica como lo es el yoga, de una manera pues natural, ¿no? También encontramos que el 50% de los participantes reportó una mayor percepción de flexibilidad
cuando los sonidos estaban acompañados por el tono guía ascendente, como que los hizo sentir más flexibles, ¿no? Entonces, esto sugiere que incluso estos pequeños cambios en atributos del sonido como el tono pueden influir en cómo las personas perciben su propio cuerpo, ¿no? Entonces, al finalizar la tesis de maestría, identificamos 3 aprendizajes principales. Primero, que los aspectos perceptibles del movimiento pueden significarse más durante el yoga mediante metáforas naturales como el océano. Segundo, que el sonido puede amplificar esta conciencia corporal positiva, ayudando a las personas a que se sientan más conectadas con su cuerpo. Y tercero, que en cuanto al diseño, el sonido no tiene que corregir, sino tiene que acompañar a esta experiencia del cuerpo y así puede reflejar lo que ya está ahí, pero de una manera más consciente, ¿no? Entonces, este proyecto marcó el inicio de una nueva pregunta de investigación, que ahí fue donde migré a la parte del doctorado, y es que, ¿qué ocurre cuando el cuerpo no se percibe positivamente siempre, como lo es en el yoga, ¿no? Y el sonido no solo tiene que amplificar, sino revelar lo que no estamos percibiendo. Entonces, estos hallazgos nos llevaron a preguntarnos qué pasaría si llevamos esta idea a un contexto diferente, donde la simple práctica ya no fomenta una percepción positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en contextos como lo es el ballet, el cuerpo enfrenta estas demandas muy diferentes, más que control, precisión y exposición constante, ¿no? También la percepción corporal se vuelve más vulnerable porque el cuerpo está siendo permanentemente evaluado, utilizando, por ejemplo, el espejo, ¿no? Que es uno de los factores. Entonces, a partir de aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando escuchamos lo que el cuerpo no percibe o no alcanza a percibir, ¿no? Entonces, por esto, en mi tesis doctoral exploramos un fenómeno que llamamos inestabilidad del movimiento, y no nos referimos a una pérdida visible o estática de equilibrio, sino a algo muchísimo más sutil, ¿no? Estas pequeñas fluctuaciones en la forma en la que el movimiento se sostiene y se ajusta pues constantemente. Entonces, estas oscilaciones en el movimiento son casi imperceptibles al ojo humano, pero el cuerpo las utiliza de manera continua para mantenerse regulado. Entonces, si vemos desde el punto de vista perceptual, podríamos decir, perceptualmente inaccesibles, o sea, están ahí, pero no siempre las sentimos constantemente. Entonces, en cierto modo, la inestabilidad es una firma corporal, la podríamos llamar, nos dice cómo nos estamos sintiendo y cómo nos estamos regulando, ¿no? Entonces, de ahí partimos a estudiarlo en el contexto del ballet, pero ¿por qué el ballet, no? El ballet es un terreno, pues, ideal porque exige mucha precisión y autoobservación constante, es decir, aparte de que cada movimiento importa, las bailarinas están siendo constantemente expuestas a factores de riesgo, como el espejo, como los profesores o el ojo público, ¿no? Entonces esto las lleva a tener muchísimas más preocupaciones o imagen corporal distorsionada. Entonces, aquí entra estos dos factores y combinarlos nos permite explorar una idea interesante, ¿no? Y es que la inestabilidad no necesitamos eliminarla, sino más bien percibirla. Entonces, hacerla audible nos puede ayudar a reflexionar sobre el cuerpo más que juzgar. Entonces, este proyecto se estructura en 3 retos principales. El primero fue detectar y caracterizar esta inestabilidad para entender cuándo y cómo aparece en el ballet. El segundo reto fue diseñar estructuras sonoras que pudieran representar estas fluctuaciones de manera comprensible y perceptualmente coherente para los bailarines. Y el tercero consiste en evaluar cómo el sonido cambia la percepción y regula el movimiento corporal. Entonces, para empezar con la parte de detección, descubrimos que el codo es una zona sensible para detectar esa inestabilidad, ya que está estrechamente relacionado con la percepción. Entonces dirán, ¿por qué el codo? Y es porque en el ballet la mayoría de las partes corporales están entrenadas. Entonces, como les decía, es un contexto que demanda mucha precisión en el movimiento. Entonces, teníamos que buscar aquella articulación que fuera la menos entrenada y que reflejara cambios más internalizados. Y entonces, ese fue el codo. También medimos esta variabilidad de la fluidez, medida a través del jerkiness como un marcador cuantitativo, y lo que observamos fue que una mayor inestabilidad sí se correlacionaba con factores
más negativos de la percepción corporal. Entonces, esto nos dio tanto el dónde como el qué, ¿no? Entonces, la inestabilidad se puede detectar en el codo a través de alta variabilidad de la fluidez y está significativamente relacionada con la percepción de los bailarines. Entonces, una vez que pudimos medir la inestabilidad y comprobar que sí se relaciona con la percepción, queríamos traducir esta inestabilidad a sonido. Entonces, para ello seguimos una metodología de diseño centrada en el usuario y desarrollamos Sona, una interfaz de sonificación que utiliza estas metáforas sensoriales y naturales basadas en la transformación de la materia. Por ejemplo, el agua que se congela, la lava que se solidifica y las ramas del árbol que se quiebran. Entonces, estas metáforas pues, nos permiten representar estas transiciones entre lo estable o lo fluido y lo inestable de forma intuitiva, ¿no? Entonces, diseñamos 3 escenarios sonoros, cada uno con texturas contrastantes. Tenemos una textura continua como lo es el agua, la lava o el viento, y tenemos una textura sólida o quebradiza como lo es el hielo, la roca o las ramas del árbol. Entonces, por ejemplo, en el contexto o en el escenario del agua, el agua o el estado líquido representa la continuidad del movimiento, mientras que el hielo representa cuando esa continuidad se interrumpe y aparece la inestabilidad. En el escenario del fuego tenemos la lava que representa continuidad o fluidez. Y tenemos la roca que representa esa inestabilidad. Y en el escenario de la Tierra tenemos el viento que representa estabilidad o fluidez. Y la rama, bueno, ahorita les enseño el viento que viene en los siguientes demos. Entonces, el objetivo de este diseño es, en lugar de decirle al cuerpo, oye, estás siendo inestable, el sonido refleja, oye, te estás congelando, oye, te estás solidificando, ¿no? Entonces, es una metáfora sonora y metafórica más bien, y natural, que permite transmitir este tipo de información. Entonces, para la parte del mapeo, nosotros desarrollamos esta interfaz en Python que detecta en tiempo real los eventos de inestabilidad siguiendo una fórmula individual. Cada vez que detecta esa inestabilidad, el sistema activa esta textura de audio específica según el escenario, ¿no? Entonces, lo que hace Sona es que modula el volumen de ambas capas de sonido, por ejemplo, el agua y el hielo, y cuando el bailarín se mueve continuamente y está siendo estable, pues se escucha el agua, por ejemplo, y cuando aparece un momento de inestabilidad, baja el volumen del agua y sube el volumen del hielo. Entonces es como una modulación de volumen. Entonces, al finalizar este proceso de diseño, lo que obtuvimos fue Sona, ¿no? la interfaz de sonificación, y en lugar de mostrar este movimiento correcto o incorrecto, Sona refleja estas fluctuaciones en el cuerpo, creando conciencia sin necesidad de corregir. Entonces, por ejemplo, de esta manera funciona Sona. Este es el demo del viento. Entonces, aquí les muestro otro ejemplo más, como más exploratorio, en un contexto menos controlado, que utilizamos en un escenario artístico, y lo que van a ver es un bailarín que explora con su cuerpo y lo que busca es experimentar esta inestabilidad y no lo ve como algo negativo, sino algo interesante que él puede regular.
Entonces, si se fijaron, hizo un movimiento como que primero hizo un movimiento y tronó, y él se dio cuenta que tronó en ese momento y lo replicó porque él quería volver a sentir esta inestabilidad. Entonces, es este flujo natural que no necesariamente le estamos diciendo que está. Cuando nosotros evaluamos zona, primero lo comparamos directamente con el entrenamiento convencional en el ballet, con 24 participantes, y lo que encontramos fue que las puntuaciones de conciencia corporal fueron más altas significativamente al utilizar zona que durante la práctica de ballet, y además los bailarines pudieron regular esta inestabilidad, y lo vemos porque tienen muchísima menos inestabilidad que en la práctica convencional. Entonces, en términos simples, pues hacer perceptible esta inestabilidad a través del sonido permite que los bailarines conocieran esta inestabilidad y ajustaran su movimiento en base a esto. Entonces, además, durante la evaluación, también surgieron estas metáforas espontáneas que nos permitieron demostrar que existe como este lenguaje corporal sonoro, en donde pues se ancla la experiencia. Muchos bailarines decían, hoy me sentí ligera cuando practiqué utilizando zona, o sentía pues esa energía que me recorría por el cuerpo, entonces esa parte metafórica, ¿no? Entonces, los sonidos se volvieron como esa extensión perceptiva, en donde se introdujeron en este ciclo de acción y percepción. En un siguiente estudio, nosotros quisimos analizar cómo la tasa de estos sonidos, o lo que nosotros llamamos dosis de sonificación, influye en la percepción corporal. Para ello, hicimos un estudio con 22 bailarines que realizaron la misma secuencia de movimiento bajo 3 condiciones diferentes. Primero teníamos la condición de control, que sonaba el movimiento solo con el sonido continuo, solo el del agua, solo el del viento o solo el de la lava. No se escuchaban estos momentos de inestabilidad. Por ejemplo, así sonaría. Después tenemos la baja dosis de sonificación o la baja tasa de sonificación, que solo genera sonidos cuando la inestabilidad supera un umbral de 2 desviaciones estándar, que es la misma condición que usamos durante el estudio anterior. Entonces, solo se producen aquellas fluctuaciones que no son no es tan sensible a la sonificación. Y por último tenemos la alta dosis de sonificación o la alta tasa, en donde la interfaz o zona responde a cualquier microfluctuación que detecte con un umbral de una desviación estándar, produciendo una mayor cantidad de sonido de inestabilidad. Entonces, cada una de estas 3 condiciones pues, nos permite explorar la sensibilidad al estímulo auditivo y qué causa cada una de estas 3 condiciones en la percepción corporal. Entonces, en cuanto a los resultados, nosotros encontramos que un patrón muy claro de una baja dosis de sonificación o una baja tasa ayuda a los participantes a ser más conscientes de su cuerpo, y lo podemos ver por estas curvas, en donde vemos que esta es la baja tasa y produce una mayor conciencia corporal, ¿no? Comparada con, por ejemplo, el control, donde solo se escuchaba el agua o el sonido continuo, y comparado con el baseline o la línea base, ¿no? También podemos ver que la alta tasa de sonificación, la alta dosis, también produce una alta conciencia corporal, sin embargo, es menor a la de baja dosis de sonificación, ¿no? Entonces, esto nos confirma que menos puede ser más. Entonces, la sonificación a lo mejor no tan sensible y más selectiva, pues puede favorecer la percepción corporal. De igual manera, observamos en la parte de inestabilidad que la baja dosis de sonificación disminuye esta inestabilidad de movimiento y permite a los bailarines pues, autorregularse, en comparación con la alta dosis, que al como tronar más,
bailarines se sobresaturaban y empezaban a producir muchísima más inestabilidad al grado de no poderla regular o no poderla controlar, ¿no? Entonces, no por ofrecer más retroalimentación significa que vamos a obtener un mejor resultado, ¿no? Hay que moderar esa retroalimentación y hay que adaptarla a las necesidades de los usuarios. Entonces, ¿qué aprendimos con este segundo estudio? En primer lugar, pues demostramos que podemos medir esta inestabilidad de movimiento y podemos detectarla y cuantificarla, ¿no? Y también que esa inestabilidad sí está relacionada con la percepción corporal. También encontramos que la inestabilidad puede traducirse a sonido mediante estas metáforas de la transformación de la materia. Y observamos que la forma en la que se hace audible la inestabilidad es muy importante, ¿no? Entonces, no tenemos que dar mucha retroalimentación, sino más bien modularla y mejorar la conciencia según las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, en conjunto, este estudio muestra que el sonido puede servir como un puente entre estos microeventos invisibles del cuerpo y la experiencia pues, vivida o corporal, ¿no? Si recapitulamos ambos casos de estudio, ¿en qué se parecen SENS y SONA? Bueno, son dos maneras complementarias de ver cómo diseñamos para el cuerpo o diseñamos con el cuerpo, ¿no? Entonces, SENS sonifica lo perceptible y amplifica esta conciencia positiva, mientras que SONA sonifica lo imperceptible y revela estos atributos imperceptibles como lo son la inestabilidad. Entonces, en ambos casos, el sonido actúa como una extensión del cuerpo, permitiendo sentir lo que normalmente no vemos. Entonces, a lo largo de esta línea de investigación, ya para cerrar, también he trabajado en otros proyectos que exploran como esta relación entre el cuerpo y la tecnología en diferentes modalidades de interacción. En primer lugar, el movimiento, ya que también he colaborado en algunos proyectos de interfaces para analizar el control corporal, tanto en contextos artísticos como en la danza, como en contextos deportivos o educativos. En segundo lugar, he trabajado con interfaces de voz, con donde exploramos cómo estas interfaces pueden adaptarse a diferentes condiciones cognitivas y comunicativas, por ejemplo, en niños con síndrome de Down, buscando pues, que la interacción sea más accesible y más empática. Y en tercer lugar, con la parte de toque, hemos trabajado en el análisis de interacciones táctiles en dispositivos móviles, para identificar esos patrones de hábitos, emoción o salud mental, ¿no? Entonces, en conjunto, todas estas colaboraciones pues, me han permitido entender el cuerpo no solo como un medio de interacción, sino también como una fuente de información, de percepción y sobre todo de experiencia. Entonces, en resumen, mi investigación o mi enfoque de investigación me ha permitido explorar cómo el sonido o la retroalimentación o los estímulos sensoriales pueden actuar como un puente entre el cuerpo, la percepción y la tecnología. Y si algo he aprendido a lo largo de todo este trabajo es que diseñar para el cuerpo significa ir más allá de lo que uno puede medir y más de lo que uno puede sentir. Entonces, esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien aquí en el público presente alguna duda o comentario. En el caso del codo, porque decías que era la extremidad que como que sabían identificar la discapacidad, ¿qué es lo que buscaban? ¿Que temblara? Ajá, exacto. La variabilidad de la fluidez mide los temblores en el cuerpo. Entonces nosotros hicimos un análisis primero en segmentos para ver como que analizamos el movimiento corporal tanto con métricas de performance y con parte de percepción. Y lo que hacíamos era ir como viendo cuál es el movimiento de cuáles como articulaciones se asociaban con esta percepción y la variabilidad de esta fluidez, pero al inicio medimos varias características y al final identificamos que era la fluidez y era el codo. Entonces, el codo tiembla más, digamos así, cuando las bailarinas tienen mayor percepción negativa. A mí no me quedó tan claro cómo calculas la inestabilidad. ¿Esto me puedes volver a explicar? Ok, entonces lo que nosotros
hacemos es detectar frame a frame esta media bueno, tenemos primero la calibración, ¿no? Tenemos cómo se mueve individualmente el usuario. Tenemos su media y su desviación estándar en un contexto controlado de cuál es su fluidez normal o su variabilidad de la fluidez normal. Entonces, cuando el jerkiness en tiempo real o la variabilidad del jerkiness supera la media más 2 desviaciones estándar, bueno, supera a su media más 2 desviaciones estándar, es un momento atípico de inestabilidad. Entonces, esto es lo que sonificamos. Más, ¿Donde fluidez es? donde la fluidez es la derivada de la aceleración. Es el jerkiness. Ajá. Entonces, es algo individual porque sabemos que cada quien se mueve diferente. Y es más 2 desviaciones porque lo que nos dicen los instructores es tener inestabilidad o temblar durante la práctica es algo normal. Lo que buscas es que cuando esta inestabilidad ya se vuelve algo atípico. Entonces ahí es donde entra el umbral de la media más 2 desviaciones. ¿Y esta inestabilidad la calculas a través de los key points? Sí, de los key points. Ok. ¿Qué sucede con, bueno, el modelo de MediaPipe basado en poses, pues a veces está medio, es poco robusto ante situaciones de motion blur, por ejemplo. ¿Cómo manejas esos casos? Hasta el momento lo hemos medido como en aquellas secuencias que, primero lo que hicimos fue utilizar el modelo de MediaPipe de pose, pero aquel que te da las coordenadas del mundo real. O sea, aquel que te da la fluidez, bueno, las coordenadas de los key points normalizadas al punto de la cadera. Entonces así no dependemos de la distancia de la cámara, lo primero que hicimos. Y después, en estas secuencias complejas, no, o sea, lo que hace MediaPipe es que se queda con la última posición. Entonces, cuando no detecta cierto umbral de joint, ¿no? Entonces, también lo que hemos hecho hasta el momento es analizarlo en secuencias que no sean tan complicadas de medir y que no impliquen esta como obstrucción del joint. Pero también lo que yo hice bueno, en el algoritmo es cuando detecta que lo pierde, o sea, lo deja, pone el sonido del agua y por lo menos tiene que tener 2 frames consecutivos. O sea, no, porque yo sé que cuando desaparece y vuelve a aparecer, toma la última posición, puede ser falsos negativos o falsos positivos. Lo que hice yo fue, no, o sea, si pierdes el joint o la articulación, cuando la vuelvas a encontrar, no sonifiques hasta que por lo menos tengas 2 frames consecutivos. Las ideas con la parte de la obstrucción. Entonces, Me surgió una duda como de hacer un experimento, pero no sé si tú lo ves como útil, como de se haga una prueba donde los sonidos no estén asociados con la inestabilidad, sino como que se den aleatoriamente para ver qué pasa. Sí, era una idea que teníamos al inicio de qué pasaba cuando el sonido no era interactivo, ¿no? O sea, yo te voy a dar los tronidos al azar y ver qué pasa. Sé que quedó una idea, la verdad, pero está muy interesante de probar, porque eso también nos diría si, ok, a lo mejor, ¿qué tanto se conecta, no? La percepción real con lo que está pasando con algo aleatorio que te estoy dando. Sí, pero ¿Tú alguna vez usaste tu programa Soma para ya sea bailar o hacer ejercicio? Sense lo usé, de hecho el demo que traigo soy yo. Soy yo practicando yoga. Y Sona lo he usado algunas veces. No soy bailarina, pero estoy como sesgada usando. Ajá, ya sé cómo hacer que no truene. Estoy un poco sesgada en este aspecto, pero no lo ve, o sea, como tal, pues estoy sesgada. Pero sí lo he usado. Gracias. Si no hay más preguntas, procedemos a la lectura de la constancia. Te llegará de manera electrónica. Dice, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a Concepción Valdés Castelo,
por impartir el seminario El sonido de la inestabilidad, diseño de una interfaz de sonificación para hacer perceptibles las fluctuaciones sutiles del movimiento en el mar. Firmado por el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Conciencia. Muchas gracias.